gusto saludarles en esta primera emisión del programa Contrapunto, que ha sido desarrollado por la Dirección de Difusión Cultural con el propósito de crear un espacio de diálogo y de debate para la reflexión y participación de estudiantes universitarios de carreras afines con profesionales de ciertas áreas específicas de la Universidad de Colima. El programa Contrapunto tiene como eslogan la combinación armoniosa entre voces diferentes, porque esa es justo la dinámica que se va a llevar en este diálogo. Dos personas que han desarrollado una carrera profesional distinta se van a encontrar aquí frente a ustedes para conversar sobre su vida personal y también sobre su vida profesional. En esta ocasión pues tenemos a dos invitadas. Ellas son la doctora Pilar Escalante Minacata, doctora en biología molecular y profesora e investigadora de la Universidad de Colima, y también la doctora Guillermina Chávez Torres, investigadora de la Facultad de Trabajo Social de esta misma casa de estudios. Les vamos a pedir que pasen aquí al frente para que conversen con ellas mismas, entre ellas mismas y luego con ustedes. La dinámica es que escuchemos su conversación. Y como a la mitad de su conversación me voy a ver a lo mejor un poco grosera, pero las vamos a interrumpir para que ustedes hagan las preguntas que se les antojen hacerles mientras las están escuchando. Les pido a la doctora Escalante y a la doctora Chávez que pasen al frente mientras yo les comparto pues parte de su experiencia profesional. La doctora Guillermina Chávez Torres es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Trabajo Social, profesora investigadora de tiempo completo, titular A en la Facultad de Trabajo Social, además de integrar Agorante, Grupo de Investigación en Sociedad y Tecnología del Centro Universitario de Investigaciones Sociales, ambos de la Universidad de Colima. Fue coordinadora de investigación en el Instituto Colimense de las Mujeres de 2016 a 2017 y participó en diversos proyectos. La actuación profesional de trabajo social institucional en la prevención de la violencia de género y atención a mujeres receptores de violencia la trabajó en 2016 a 2017 con el financiamiento del Instituto Colimense de las Mujeres. El proyecto Mujer Migrante de 2010 a 2015 fue un proyecto que dio vida al portal web homónimo y que tuvo el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Coordinación de la Sociedad y la Información y el Conocimiento, ejecutado por la Universidad de Colima. Un aplauso para ella, por favor. Y la doctora Pilar Escalante Minacata es originaria de Guadalajara, Jalisco. Es doctora en biología molecular, profesora e investigadora de la Universidad de Colima. Estudió ingeniería bioquímica en el Instituto Tecnológico de Morelia. La maestría en ingeniería química se la otorgó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Realizó sus estudios de doctorado en el Departamento de Biología Molecular en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, cuyos resultados son considerados pioneros en el estudio de las fermentaciones de las bebidas mexicanas tradicionales. Por su tesis doctoral obtuvo el premio Alfredo Sánchez Marroquín 2009, que otorga la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2008. Acreedora en 2 ocasiones al Premio Nacional en Ciencia y Tecnología en Alimentos en 2013 por el trabajo Propiedades Bioquímicas de la polifenol oxidasa y peroxidasa del banano, bajo la óptica del CONACYT, y en 2015 por su trabajo titulado Estrategia para la producción de jugos de frutas biofuncionalizados por conversión enzimática de su sacarosa en la fructoligosacarosa
monosacáridos. Además de sus intensas actividades científicas y de gestión, es docente en la Facultad de Ingeniería Civil, en la Maestría de Química y pertenece al programa de Maestría de Ingeniería en Procesos de la Universidad de Colima, donde se desempeña como docente y asesora de tesis. Pues ¿quién mejor que ellas para pronunciar perfectamente lo que estudian? Vamos a darle un aplauso a la doctora Escalante y las escuchamos. Pues Guille, se llegó el día. Realmente estoy muy contenta de poder compartir contigo y con todos ustedes este momento, este foro y también, ¿por qué no?, bastante nerviosa. ¿Tú cómo te sientes, Guille? Sí, de hecho nerviosa porque lo comentábamos hace un rato, hablar de las cuestiones académicas, eso siempre estamos muy familiarizadas, pero hablar de la vida personal y un poco de nuestra historia de vida, pues bueno, es un reto que claro, esperemos logremos el día de hoy. Definitivamente tendremos que hacer nuestro mayor esfuerzo porque sí tenemos como más vivencias respecto a la parte académica, que es donde nos hemos estado desenvolviendo, ¿no? Pero bueno, estamos entre amigos y yo creo que será una charla amena. Sí, esperemos que sí, y pues les vamos a pedir su apoyo para que nos dialoguemos con sus preguntas y bueno, agradecerles que estén aquí y que se tomen este tiempo pues para escuchar lo que tenemos que compartir el día de hoy. Claro que sí, Guille. Oye, pero yo estoy bastante intrigada de dónde eres, porque yo no soy de Colima, pero ¿y tú? Sí, yo tampoco. Justo el día de hoy estaba sacando cuentas y para la edad que tengo, la mitad de mi vida la pasé en Tamazula de Gordiano, Jalisco, de donde soy originaria. Provengo de una familia de migrantes que, bueno, debo de decir que es una actividad familiar que ha determinado la forma en la que yo he tomado ciertas decisiones a lo largo de mi vida y que por supuesto han configurado quién soy ahora. Entonces, bueno, contarles que mi familia, pues bueno, soy la segunda de 4 hijos. Mi papá, por quienes iniciamos el proceso migratorio, él es obrero en el ingenio, bueno, ya jubilado en el ingenio azucarero de Tamazula. Inmigrante, él compartía su actividad laboral medio año en el ingenio de Tamazula y el otro medio año se iba a California y muchas de esas nos tocaba acompañarlo como núcleo familiar. Y por otro lado, bueno, contarles de manera muy general, mi mamá, que también creo que ha sido una persona clave en mi vida porque ella es muy emprendedora, ha tenido a lo largo de su vida también diferentes momentos importantes. Su actividad laboral ha sido también algo de lo que yo he aprendido con ella. Ella empezó desde el dedicarse a lavar pollo y venderlo fresco. Cuando teníamos la necesidad pues de tener un ingreso adicional. Por otro lado también ella se ha dedicado a la costura, que es lo que hace actualmente. Wow. Pero durante sus migraciones también se incorporaba a actividades agrícolas. Entonces, bueno, ese digamos es mi origen y es parte de lo que ha marcado de quién soy ahora. ¿Y tú? ¿Qué nos puedes decir de tu familia, Pili? Bueno, yo les puedo decir que también soy de un lugar chico, soy de un pueblo grande que se llama Uruapan, Michoacán, aunque soy originaria de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, propiamente me crié en Michoacán. Mis primeros 18 años de vida estuvieron en el terruño, estuve con mi familia, igual que tú, emigré, pero a los estudios, ¿no? Entonces también me fui de mi casa a los 18 años, pero yo no llevo la mitad, entonces no saquen cuentas, por favor. Yo llevo un poco más de los 18. Guille me gana. No, Guille en edad, es más jovencita. Bueno, ¿y cómo me ubico yo con mi familia? Yo soy la tercera de 4 hijos. Dominamos las mujeres de alguna manera porque somos 3 mujeres y un hombre. Entonces yo vivía en un ambiente más enfocado como de mujeres, ¿no? Tengo un hermanito, mi único hermano hombre tiene necesidades especiales, entonces todo giró en una familia un poco diferente en cuanto a nuestra forma de vida. Y provengo también de una familia de papás rebeldes. Bueno, rebeldes y conservadores. Qué interesante. Porque ellos realmente yo creo que me educaron de una forma muy conservadora, de forma inconsciente, pero ellos en su rebeldía son muy creativos, son muy emprendedores y se quieren salir siempre a los cánones de toda esta parte de conservadora, ¿no? Pero mi educación fue muy conservadora. Entonces yo me crié en un pueblo
donde aprendí a hacer muchos oficios o labores propios de la mujer, porque te decía que es un ambiente como de mujeres. En mi casa fue un ambiente como de mujeres, entonces era primordial que aprendiéramos a cocinar, que aprendiéramos a coser y que aprendiéramos a hacer los labores del hogar, pero no superfluamente. O sea, en ese sentido mis papás decían, sí, pero puedes aprender a cocinar bien y puedes aprender a coser, y entonces pues toda mi infancia transcurrió alrededor de la cocina, haciendo experimentos en la cocina. Me permitieron, tuve mucha libertad en experimentar lo que yo quisiera hacer de comer. De hecho, parte del rol de mi vida en esa etapa que viví, yo era la responsable de la comida. Entonces todos llegaban a comer y tenía que estar lista la comida, pero pues se quemara o no, comían. Entonces eso me permitió experimentar mucho, pero era parte del protocolo de que si yo era una mujer tenía que saberlo hacer. Bueno, le fui encontrando el gusto, ¿no? Definitivamente. Lo que fue la cocina y, como tu mamá, la costura. Ya, sí, un poco también esta parte de los roles más tradicionales que se asociaban o se asocian a las mujeres, ¿no? Definitivamente, pero no me coartaba la parte del estudio. O sea, no es que me estuvieran solamente criando para ser el ama de casa que sabía cocinar. Querían que estudiara y que fuera a la universidad, pero no podía hacer eso completo si no era una mujercita, ¿no? Entonces fue una presión en ese sentido constante, ¿no? Fue una constante en la familia. Pero bueno, yo les agradezco porque creo que muchas de las cosas que vivimos o lo que somos ahora, producto de cosas que nos sucedieron en la infancia, y yo creo que esas cosas me marcaron y me marcaron para bien, ¿no? Claro, totalmente. Pero en esa época decía, es que yo odio hacer eso, y decía mi mamá, pues no importa, lo vas a hacer, y lo hacía. Sí. Pues en torno a los roles tradicionales, por ejemplo, en mi casa, recuerdo que por la propia dinámica de que todos teníamos que trabajar en algún momento, mi mamá fue como una mujer, me parece, muy emprendedora, y estaban muy bien distribuidas las tareas domésticas, que de hecho era bastante curioso. Por ejemplo, mi papá, que se ponía a ayudarle a mi mamá a lavar la ropa y pues se mojaba la panza, entonces al interior él decía, yo puedo ayudar, pero que nadie se entere afuera que lo puedo hacer, ¿no? Entonces, bueno, había este doble discurso que, bueno, tenía su razón de ser, pero bueno, era parte de eso. Me gustaría regresar un poco a mi vivencia durante mi primaria, cuando estábamos en estos entornos migratorios. Sí, muy interesante, porque ¿ibas y venías o qué pasaba, Guille? Así es, en algunos de los años yo estudiaba en Tamazula medio año, los primeros grados de la primaria, y luego el otro medio año pues estábamos principalmente en California, y bueno, nos aceptaban en la escuela, y bueno, fue un choque cultural realmente, porque bueno, te van a dar las clases y te las van a dar en inglés, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, está bien, de niño tienes como todavía, eres una esponjita que absorbes, ¿no? Pero no dejaba de haber un choque cultural. Y como anécdota, hay la diferencia también de cómo se administran las escuelas entre México y Estados Unidos, sin decir que una es ideal respecto a la otra, simplemente son. En Estados Unidos yo tengo una tos muy peculiar, ahí chaparrita como me ven, tengo una tos muy fuerte, ronca, que pareciera que me estoy muriendo, que tengo una enfermedad grave. Entonces, bueno, estaba en la primaria y pues estaba enferma. Pues fue muy curioso porque mi maestra, la Miss, que no me acuerdo cómo se llamaba, me manda a la enfermería, y nada, que me mandan al hospital porque pues tenían que hacerme estudios porque pensaban que tenía tuberculosis. Entonces le hablan a mi mamá, su hija está en el hospital, tiene que ir a recogerla, tiene que hacerle una serie de análisis porque no vaya a ser la contagiazón ahí de tuberculosis, ¿no? Y mamá, pues ella ya sabía, no se preocupó porque dijo, no, bueno, ella es rara, tiene la tos así, es un problema de cuerdas bucales, bueno, pero es parte como acá en Tamazula no me hubiera pasado que me mandan a hacer estudios, ¿no? Entonces, bueno. A lo mucho le hablan a tu mamá, la niña tiene tos, venga. Si no es que te dejan en la dirección esperando a que llegue tu mamá a la 1 o a la hora que sales del colegio, ¿no? Exacto, entonces bueno, son parte como de estas historias de vida, ¿no? Sí, parte de lo que te toca vivir culturalmente. Cuando uno migra de ciudad, o sea, no nada más de país, tienes que irte adaptando y tomando las costumbres y las formas, ¿no? de cada lugar. Claro, totalmente. ¿Y tú te imaginabas vivir fuera de estar yendo y viniendo y luego de ese entorno, ya sentarte en otro lugar fuera de ese entorno? ¿Tú te imaginaste? Fíjate que en ese momento no,
Pero cuando ya estaba en la etapa de la adolescencia y que yo sentía la necesidad de que tenía que hacer estudios universitarios, ahí tuve que hacer un parteaguas en esta historia familiar y poderme separar de esa dinámica, porque yo sabía que si me permanecía ahí, pues no iba a poder hacerlo, porque pues tantos años de estar con mi familia, yo sabía que no se iban a quedar de manera permanente en México, pero tampoco se iban a quedar permanente en Estados Unidos. Entonces fue muy curioso porque mi entorno familiar no estaba relacionado a la academia, porque pues bueno, mis papás no fueron universitarios, entonces tuvimos que hacer una ruptura. Ese año coincidió que mi papá se tuvo que ir antes, y porque él no quería que me quedara, pues era una adolescente, todavía no cumplía 18, pero mi mamá, que es un poco más alcahueta, debo de decirlo, ella dijo, bueno, se fue tu papá, yo te llevo a Colima para que hagas tus trámites para entrar a la universidad, y bueno, y yo me voy y alcanzo a tu papá, y ya cuando llegue allá, pues ¡sorpresa! Se va a dar cuenta que no te fuiste conmigo porque estás intentando entrar a la universidad. Entonces, bueno, esa fue parte de una decisión personal que estuvo apoyada por mi mamá. Eventualmente mi papá estuvo muy contento, pero bueno, era como ese inicio, había que romperlo de tajo para poderlo hacer. Sí, claro, como cerrar un ciclo para poder abrir otro, pero qué padre que tenías el apoyo y con la personalidad de tu mamá, porque siempre sí se necesita el empujoncito, ¿no claro, crees? Totalmente. Se necesita ese empujoncito. ¿Y para ti qué tal fue? Pues para mí, yo tenía como claro que quería estudiar una carrera, pero no tenía claro como cuál, porque yo quería ser chef. Entonces yo quería estudiar cocina y como tanto me habían hecho hacer la comida en mi casa y le agarré realmente amor y tenía buen sazón y todos decían que cocinaba rico, entonces decía yo, no, pues lo mío es ser cocinera. Entonces yo soñaba con estudiar para chef y yo me acuerdo que estaba en tercero de preparatoria. Y yo dije, ¿qué bachillerato estudiar? ¿Qué terminal? Porque yo estudié en una preparatoria que es de la UNAM, que es un colegio de ciencias y humanidades. Aunque vivíamos en Michoacán, bueno, también tenía carrera, esta universidad estaba incorporada a la UNAM. Entonces tenía que tomar físico, matemático, químico, biológico o administrativas. Entonces yo me fijé en las materias y dije, no, Dios mío, químico, no, lleva unas materias que ciencias de la salud y cosas así. Yo decía, no, horrible. Administración, ay, no, qué aburrido. Y las teorías de no sé qué. Pues, físico, matemático, llevan dibujo técnico. Dije, es igual, está más divertida. Porque de todos modos, nada, me va a servir porque voy a ser chef y entonces, pues nada más porque tengo que acabar la prepa, ¿no? Claro. Entonces yo seguí en mi idea y mi mamá, y yo la tomaba muy a la ligera, ¿no? Y mi mamá me decía, mira, tienes que estudiar porque si repruebas ya no vas a acabar la prepa porque pierden el semestre, concentrada. Y yo, sí, mamá, no te preocupes. Y cuando escogí físico matemático, un dato muy curioso me dijo, ¿segura? ¿Segura? Y yo, sí, mamá, es que tu hermana que estudió físico matemático todo el día estaba estudiando porque el maestro de física era muy pesada la clase y tú como que lo tuyo no es estar sentada estudiando. Y si repruebas, te van a dar de baja. Y yo, no te preocupes, mamá, no me va a dar de baja. Entonces ella era una constante. ¿Y cómo te ha ido? Bien, mamá, no me van a dar de baja. Y así me la aventé, ¿no? Sí, acabé físico matemático, obviamente no con 10 perfecto como mi hermana, pero ahí me alcancé a colar en las medallitas, así de las de 9 para arriba, ¿no? Muy bien. Pero sí acabé. Pero yo seguía en esa dinámica, pero pensando siempre que iba a ser chef. Entonces tuve una oportunidad de irme a estudiar a un barco, era un barco escuela, donde tenías que hacer la vuelta al mundo, o sea, te subías, no sé, en Mazatlán, recuerdo, y tenía que dar la vuelta al mundo y como a los 11 meses regresaba otra vez a México, ¿no? Porque pues, era un crucero. Y de parte de tu chamba era que trabajabas, pero te enseñaban, o sea, era un barco escuela. Entonces, no, bueno, yo ya me hacía, el problema fue que el barco escuela llegaba en mayo. Y se me cerró el mundo. Yo dije, no, Dios mío, no me van a dar el certificado de la prepa. Y si no acabo la prepa, y luego me arrepiento. Y empezó todo ese dilema, ¿no? Entonces tuve que dejar, o sea, esa sí fue mi decisión. Dije, voy a dejar el barco escuela. Adiós, bye. Ya se fue el barco. Yo ya no estudié cocina como chef. Busqué una escuela en Estados Unidos. Y me tocó en diciembre esa devaluación, esa de 3 pesos a 10 o no sé cuánto. Y no, mis papás me dijeron, sabes que es mucho dinero, no te puedes ir. Y entonces, pero yo seguía con la línea de cocina y mis papás empezaron a hacer mediación conmigo y me decían, ¿por qué no buscas una carrera que hable de los alimentos, que tenga que ver alimentos? Hice mi búsqueda, ¿no? En el ambiente, en el entorno que yo podía acceder, ciudades que estaban como permitidas a irme a vivir sola, etcétera, había un cierto código. Busqué qué carrera y encontré la carrera de ingeniería bioquímica en alimentos. Yo dije, bueno, dice alimentos, y yo leí las materias, no leí todas las que no quise leer, me las brinqué y llegué al 9º semestre y dije,
taller de lácteos, taller de cárnicos, no, bueno, es como de cocina. Dije, no, sí, bioquímica en alimentos. Y mis papás me decían, no, pero es que Pilar, si a ti te gusta cocinar, pues tienes como que saber por qué se dan los sabores. O sea, me decía mi papá, ¿cómo interaccionan? ¿O por qué a la gente le gusta? ¿O las texturas? Eso es como estudiar más allá que nada más la parte artística, porque yo así combinaba y había un curso en Guadalajara y corría y lo tomaba y que venía un chef y yo me sentía con mi filipina, iba y venía. Y entonces me decían que podía llevar eso a más profundidad y realmente yo hacer como cosas más dirigidas, ¿no? Pero de verdad ni los escuchaba, ¿eh? Yo veía que decía, hay taller de lácteos y dije, bueno, voy a aprender a hacer queso. Sí, entonces tuviste de alguna manera un acompañamiento, aunque no influyó y no determinó, sí estaban tus papás presentes en la decisión. Sí, definitivamente estuvieron presentes. Sí querían que estudiara cocina porque no les parecía mal. De hecho, les causó más conflicto al final cuando dije ingeniería bioquímica, porque una mujer estudiando ingeniería. Claro. Entonces como que de repente se dijo, mi mamá un día llega y me da un anillito y me dice, ay, un anillo, ay mamá, qué bonito anillo. Sí, para que no se te olvide, aunque seas ingeniera y traigas botas y estés en una fábrica, que también eres mujer. Y yo, ay mamá, o sea, no me tengo que poner el anillito, mamá, no se me olvida. Entonces, o sea, ya te digo, vivía como en ese conflicto de sí, ve, hazlo, y luego, ay, pero es mujer. Entonces, pero en realidad nunca pesó más en la parte de lo que ellos traían, de su educación, de su familia, no pesó más para que yo no me pudiera desenvolver. Y la verdad es que, pues sí, fui muy feliz durante mi carrera de licenciatura y creo que fue trascendente, o sea, fue fundamental para lo que soy ahora, ¿no? Sí, a mí para tomar la decisión de qué carrera elegir realmente fue muy azarosa. Afortunadamente mis papás, que no tenían a lo mejor una idea encaminada a qué carrera podría estudiar yo y no me acompañaron en la toma de esa decisión, ellos decían que era bueno en algún momento, y más mi mamá, que sí tenía que estudiar, que lo que quisiera, pero que me gustara y que le fuera a echar ganas, ¿no? Entonces ellos más bien como que al final el apoyo lo veían como más en generar ciertas condiciones que una orientación vocacional. Entonces, ahí cuando yo estaba en el bachillerato, lo que tuve que empezar a hacer es, bueno, a mí me gusta el área social, ya me gustaba, creo que las relaciones humanas son interesantes, se manifiestan de maneras muy complejas y que vale la pena estudiarlas, ¿no? Que en ese momento no tenía la claridad que tengo ahora, pero bueno, yo sentía que sí era de las ciencias sociales. Entonces, conocí a una trabajadora social en Tamazula, que en aquel tiempo hacía trabajo muy interesante con el proceso de las adopciones en el DIF. Entonces, bueno, yo me di a la tarea de hablar 2 o 3 veces con ella, saber de qué se trataba esa profesión y dónde la había estudiado, porque yo sabía que en Ciudad Guzmán, que era como la ciudad inmediata a Tamazula, pues no existía, ¿no? Entonces ella dio la casualidad que estudió acá en Colima y ya me contó de la carrera y así fue como yo caí en trabajo social en la licenciatura, sin realmente tener una vocación. Ya una vez que estuve dentro de la licenciatura le encontré el amor a la carrera y ahora estoy enamorada del área, ¿no? Que es donde yo me estoy desempeñando actualmente, pero a veces las decisiones que tenemos no son tan acompañadas y uno va buscando como esta transformación de cómo caer realmente donde deberíamos de caer, ¿no? No, definitivamente sí. A veces puede que seamos como consecuencia de algo que ni siquiera nosotros controlamos o algo que nosotros no propusimos y lo hacemos, pero no necesariamente esos cambios o esas decisiones, a veces no tan conscientes, son malas, ¿no? Claro. Definitivamente claro. Las decisiones en las carreras y en la licenciatura sí son fundamentales, pero totalmente. Durante el camino de la carrera tú puedes encontrar muchos matices, o sea, puedes encontrar un campo enorme para desempeñarte. Entonces, totalmente. No necesariamente lo que vemos en la currícula es lo que vamos a trabajar finalmente, pero lo que vemos en la currícula nos va a dar un bagaje, o sea, nos va a ayudar a hacer lo que después queramos hacer, porque necesitamos como todavía una fase de seguirnos formando y de seguirnos formando. O sea, en realidad yo iba a aprender a hacer lácteos, según yo queso, y tuve que ver operaciones unitarias, 1, 2, 3, secado, transferencia con calor de masa. Yo decía, bueno, ¿y a qué horas voy a ver a la leche y al cuajo y la sal? Y, o sea, ¿en qué momento voy a llevar ciencias de los alimentos que llevé en 7º semestre? Pero realmente todo lo que vi
3 años, me marcó definitivamente, y no propiamente en las materias terminales, sino lo que hice después, o sea, porque esa parte fue la que retomé mi maestría y que también me sirvió para tomarle mi doctorado. Entonces, realmente yo creo que nada de lo que ocurre no, nos viene mal, ¿no? Claro, sí. Y de hecho, ahí también me gustaría contar de las primeras anécdotas, al menos de manera personal, cuando vine a la Universidad de Colima. Bueno, pues me podrán visualizar hacia atrás, pues nunca había estado, sí había estado en Manzanillo, de paso por Colima, pero no propiamente dentro de las instalaciones de la UCOL. Entonces, bueno, en aquel tiempo, sin sacar cuentas, se hacía propedéutico de un mes previo a poder hacer el trámite de admisión. Entonces, bueno, la primera vez que vine para inscribirme al curso propedéutico, pues ya sabes, ¿no? Vine acompañada de mi mamá, de dónde está la universidad, y luego conseguir una casa de asistencia, una casa bien, porque pues se va a quedar sola. Y bueno, ahí empecé como a conocer un poco la carrera, pero también a conocer y empezar a ver dónde yo iba a tener algunos arreglos familiares, porque pues yo no tengo familia viviendo, en aquel tiempo no tenía familia viviendo aquí, ¿no? Entonces dije, bueno, estoy sola y voy a empezar a hacer estas redes. Ese primer mes de propedéutico estuvo interesante, conocí gente, coincidí, que siempre coincidimos en la universidad, los foráneos, el grupo de las foráneas, que también siempre se identifican dentro de la licenciatura, y tuve la mala fortuna de no quedar en listas. Y también ese fue un reto que me probó de manera personal, porque pues yo sentí que venía bien preparada, que hice bien mi examen, pero en aquel tiempo estaba muy marcado que para los foráneos teníamos nada más cierto número de lugares, que eran como 5 o 3 dependiendo la carrera, ¿no? Entonces, para ese tiempo mis papás ya estaban en Michigan y yo estaba sola, ¿no? Entonces dije, bueno, no salí, ¿ahora qué voy a hacer? Mi mamá, muy tierna, me habla por teléfono, me dice, mija, no te preocupes, te mando dinero para el avión y nos alcanzas en Michigan. Y yo, es lo peor que me pueden decir, yo no me quiero ir para allá. No quiero dinero, quiero entrar. Bueno, me regreso a Tamazula, estoy con una tía mientras veo qué va a hacer con mi vida, y da la casualidad en estos azares maravillosos que tenemos en la vida que la señora con la que yo viví este mes acá me estaba buscando porque había la opción de que ella me podía acompañar a hablar con la directora, revisar mi expediente y pues saber si no algún estudiante se había arrepentido para que hubiera ahí un espacio. Entonces pues me dejó venir, ¿no? De Tamazula para acá. Ella me dice, te ando buscando, chamaca, ¿dónde te metes? Ahí vamos a hablar a la escuela. Y pues me dice la directora de ese tiempo, revisa mi expediente, sí, efectivamente no le fue mal, pero pues mire, es que ya tenemos ocupados los lugares para las foráneas. Y pues de pura casualidad venga el sábado, que en aquel tiempo la Universidad de Colima trabajaba en sábado, sí, y vemos a ver si de casualidad se abrió. Era el sábado último de inscripciones y ya el lunes empezábamos actividades. Pues llego tempranito, ahí estaba esperando que llegara la directora y me dice, ay, sí regresaste, tenía la esperanza que no volviera, pues sí volví. Entonces ya una vez que estaba ahí, me dice, toma tu ficha de pago, haz tu depósito en la universidad, ahí en el banco, regresa, trae los papeles y te esperamos el lunes. No, ya sabrás mis emociones, se me iba la sangre a la cabeza, a los pies y así estuve, rápido hice mi trámite, me regreso a Tamazula por mis cosas en el camión. Mamá, no ocupo el dinero. Sí, así es. Y luego además porque yo no llegué preparada, no tenía útiles, poca ropa, ya sabrás, pero yo emocionada de estar pues el lunes en clase, ¿no? Claro, sí, no, definitivamente. Sí. Fíjate que a mí cuando iba a entrar a la universidad, ya que había escogido bioquímica en alimentos, dije, bueno, ¿y ahora en qué ciudad? Entonces me pasó así como también algo curioso de cómo realmente acabé yo estoy en un sistema tecnológico, en el tecnológico que está en Morelia. Ajá. Porque como no me tenían mucha fe y yo sabía que mis papás como que dudaban un poco, yo dije, voy a sacar ficha en varios por si no quedo en uno,
quedó en otro. Claro, muy bien, listilla desde siempre. Entonces yo dije, no, el TEC de Celaya está súper bien. Entonces fui y saqué ficha del TEC de Celaya. No, y a ese me llevó a mi papá porque era lejos. Y el de Morelia, como quedaba 2 horas, me mandaron en camión. Me dijeron, ay, te vas al camión, la central y te devuelves. Y fui y saqué ficha. Entonces ya hasta ahí estuvo bien, ya tenía 2 opciones. Y le dije a mi papá, oye, ¿y si estudio nutrición humana porque en León? Porque ahí hacen también cosas de alimentos. O sea, yo todo lo que decía alimentos o algo de alimentos decía, es lo tuyo. Y entonces coincidió que me dijo, sí, te llevo a León a que conozcas la universidad. Fui a ver la universidad y que veo una mesita y me empieza a hablar la coordinadora que te tenían que pesar y medir las llantas y todo. Yo dije, Dios mío, y que era de dietas, o sea, era hacer comer pero dieta. Y no, ya me imaginaba acá mantequilla, emulsiona. Dije, no, bueno, entonces nada de lo que me gusta voy a poder hacer porque esto es de dietas. Claro. O sea, era pura dieta. Te podías ir a la parte clínica, que yo dije, no, adiós, bye. Por eso no estudié ciencias de la salud, creo que era en bachillerato. No, obvio, no me voy a meter. Y lo otro, para hacer dietas insípidas, o sea, eso pensé. Dije, no, papá. Y de regreso de León, paramos en Morelia porque era el examen. O sea, eran en diferentes fechas. Entonces ya llegué, mi papá se esperó ahí 3 horas, yo no sé cuánto en el coche, salí en la noche y ya nos fuimos. ¿Cómo te fue? Pues yo creo que bien, papá. Pero decía, ay, ojalá que sí. Pero en el fondo decía, y si no, bueno, tengo la opción de Celaya. Y ya a la siguiente semana era Celaya y sí estaba muy dispuesta en hacerlo porque quería entrar, pero dije, ¿y si no quedo? Así. Entonces el único autobús a Celaya sí me dijo papá que no me iba a llevar, que porque estaba bien lejos y tenía mucho trabajo. Y entonces yo le dije, bueno, no, está bien, papi, yo me voy en camión. Además me dijo, si te vas a ir a vivir sola, pues ya voy aprendiendo. Y el camión salía a las 12 de la noche. Yo me acuerdo muchísimo que estaba en la sala con mis papás, como a las 11 de la noche, esperando para que me llevaran a la central camionera. Yo ya con mi mochilita, tenía que hacer el examen, acabando el examen, devolverme, ¿no? O sea, no me iba a quedar ni una noche. Y ahí platicando en la sala, me dicen, papá, ¿pero por qué quieres ir a Celaya? No, papá, es que si no paso. ¿Y cómo te sentiste en el examen? No, pues yo creo que bien, papá, pero ¿y si no? ¿De verdad desconfías de tus decisiones? Y no sé qué. Yo, y así estuvo ahí echándome todo un rollo de 1 hora y ya era irse al autobús y me dice, ¿sabes qué? No voy a ir al autobús. Y ya tenía mi boleto comprado. Vámonos a dormir. Y me subí. Sí, o sea, dije, no, tengo que confiar. Me fue bien en el examen en Morelia. Y que me subo y dije, Dios en la torre, espero haya pasado. Porque si no, ya pasó el examen, el de Morelia, ya pasó el de Celaya y Leo no quiere ir a hacer dietas. Dije, no sé qué voy a estudiar. Y ya pasó, sí, aprobé. Luego pues tuve que ir a ver las listas, así que las pegaban, ya sabes, hacia afuera de ahí de donde pagabas, todos los papelitos y todos los estudiantes ahí. Ay, ya me vi, dije, ay, mi alma descanse en paz, no importa lo que sea. Ya regresé muy feliz al pueblo y sí pasé, sí quedé. Yo ya sabía, o sea, por eso no fui a Celaya, papá. Y ya me quedé en Morelia. Y yo también le decía a mi papá, ay, cada vez que dentro de los argumentos, fíjate, o sea, realmente no lo vi mucho más allá, era el temor. Y el otro que decía, cada vez que me vaya a Celaya me voy a tener que ir a las 12 de la noche porque era la única salida. O sea, pueblo pues, y tiene 3 salidas a ciertos lugares y va parándose en Querétaro, en esto, en así, ¿no? Entonces yo dije, Dios mío, cada vez que venga y vaya voy a tener que hacer este tour. También eso no me ayudó mucho. Y Morelia salían cada 20 minutos, o sea, había como centrales rápidas, o sea, no nomás la principal, que te estaban llevando a el mismo Michoacán, ¿no? Entonces dije, bueno, también tiene su ventaja. No voy a tener que estar tanto tiempo en el autobús. Y ya, ese fue mi argumento, porque de todos modos yo decía, es el sistema tecnológico y pues no importa. Y ya, quedé en Morelia, pero realmente fue parte del azar haber quedado en Morelia, porque no… Claro. Pensé que tal vez no quedaba. Qué bueno que sí. Se salvó, sí. Sí, pues es parte, ¿no? Es interesante cómo vemos aquí en el escenario nuestras 2 experiencias tan contradictorias pareciera, y yo creo que es por la razón por la que nos invitaron y nos tienen sentadas el día de hoy, estos dos contrapuntos, ¿no? De cómo somos carreras diferentes, pero las historias también parecen diferentes, pero nos podemos sentar a dialogar, exactamente, podemos lograr esta armonía de cómo poder estar platicando, que también creo que por ahí va el logro de este programa.
Chicas, soy la mala de la historia, fíjense, las tengo que interrumpir, como les dije hace un momento, porque ahora les toca a ustedes. Creo que la conversación está muy interesante, darnos cuenta que quien nace en la academia, las ciencias, pues también tienen una vida personal, también tienen dudas, también tienen miedos, también tienen deseos, pues es importante para que luego el resto del mundo que nos inspiran, pues podamos tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, me gustaría saber si entre la audiencia hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta directa para la doctora Escalante o para la doctora Guille. Sí, por allá tenemos una. Me voy a atravesar un poquitín porque acá está el micrófono. Adelante. Entonces, Adelante. Voy a llevarle este micrófono para que hagan la pregunta. Sí. Tenemos la pregunta de uno de nuestros invitados. ¿Cuál es su nombre, señor? Aurelio Figueroa. Muy bien, señor Aurelio. ¿Qué les quiere preguntar a nuestras invitadas? Ya que nos han comenzado a platicar sus intimidades, nada más quisiera saber cómo llegó la hora de la desgracia cuando se matrimoniaron. ¡Ay, Dios mío! También fue parte de la Sara, encantador de la vida. Pues sí, totalmente. No sé si quieras empezar, Pues Pili. yo realmente, fíjense que si me hubiera ido a Celaya, no me hubiera casado con el que me casé, porque lo conocí en Morelia en la carrera. Entonces yo hubiera estado en Celaya y él hubiera estado en Morelia y nunca nos hubiéramos unido, o sea, nuestros mundos nunca hubieran encontrado un punto de unión. Entonces yo creo que al final mi decisión fue bastante sabia, porque encontré a mi compañero de vida en la ciudad de Morelia y ahí vivimos un tiempo también, ¿no? Entonces para mí fue eso fabuloso. Bueno, yo quiero contar, en el 2003 tuve como varios sucesos importantes y uno de ellos, bueno, que conocí al que ahora… Además del temblor. Sí, okay, sí. Bueno, Además pero del eso temblor. fue un poco antes. Okay. Pero ese año fue muy peculiar en mi vida porque conocí a varias de las personas que determinaron un antes y un después. Entonces uno de ellos evidentemente pues es mi esposo, también de áreas totalmente, bueno, en mi caso somos de áreas totalmente diferentes y nos conocimos por el azar. Nada más como dato chusco, cuando me preguntan dónde lo conocí, pues lo conocí en mi casa, porque yo vivía con mis amigas y ustedes saben que cuando eres universitaria vives con amigas o con amigos, bueno, pues hay de repente momentos de fiesta y bueno, alguien lo invitó y cayó ahí en la casa y pues de ahí lo conocí, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor cayó muy pronto, pero… Cayó, pero cayó. Importante. Y… No, a mí me pasó Sí. peor, sería la palabra, porque fue mi compañero de generación y lo conocí en el segundo semestre. O sea, yo no me di cuenta que estábamos en el mismo salón y éramos como 20. O sea, realmente era totalmente Andabas en despistada. otra… Mi teoría fue que él no entraba a clases. Ah, Porque decía, también. yo sí entro a clases, tú no sé dónde vivías, porque lo vi, o sea, un día le dije, ¿tú estás en el salón? Y me dice, sí. ¿Eres de nuestra generación? Sí. ¿Y por qué no te había visto? Me dice, no sé. Bueno, en segundo semestre me di cuenta que compartíamos las mismas clases. Sí. Pero en una universidad pequeña, o sea, todavía dijeras en una universidad que son cientos, ¿verdad? En la sala, no, éramos como 25. Pero yo creo que nunca entraba a andabas clases. en otra cosa, no Pili. entraba a clases, sí. Sí, bueno, yo una vez que lo conocí nos dimos la oportunidad de saber si íbamos a congeniar o no. Bueno, congeniamos a tal grado de que, bueno, todavía nos casamos muy pronto después y, bueno, se ha convertido en mi cómplice de vida, ¿no? Entonces, más compañero, más confidente, más amigo, etcétera, etcétera. Sí, qué padre. Muy bien, espero que haya sido contestada su pregunta. Señor Aurelio, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Tenemos preguntas en tarjeta? ¿Sí o no? Para poderlas hacer yo, si no se atreven, las hago yo. Y si no, pues las dejamos que sigan conversando. Todavía al final podemos hacerles algunas preguntas. Yo creo que la charla está bastante interesante. Seguimos con ustedes. Gracias. Ahora, Pili, me gustaría que me hablaras, bueno, ya has estado desarrollando de este vínculo muy afectivo que tienes
con la comida. Ahora descríbenos un poco qué haces en tu día a día como profesionista. Sí, yo creo que ese vínculo sigue, o sea, definitivamente el vínculo de la comida que empezó por una actividad familiar, sigue porque estudié la carrera y ahora me dedico a estudiar alimentos. O sea, en general me enfoqué al área de bebidas, trabajo en la ciencia y tecnología de bebidas. Entonces, fui encontrando mi punto, ¿no? Porque acabé la carrera y aunque yo esperaba fervientemente que llegara la materia de taller de cereales y de cárnicos y de lácteos, pues sí me desilusioné un poco, porque yo esperaba así como clase de cocina, no así que el gluten y que si polimerizada y que la reacción de retrodegradación del almidón. Yo como que eso no era necesariamente lo que estaba esperando. Entonces yo me di toda la carrera a la tarea de ir a todos los cursos que existían. Entonces yo en ese punto sabía un poco más de la receta de cocina que nos daba la maestra que la práctica que daba, ¿no? Entonces ahí me desilusionó un poco la cocina y hice un stand-by y dije, no, ahora quiero explorar la otra parte que me dio la carrera, que era la parte ingenieril. Entonces en ese periodo me casé con mi compañero de generación, aquel que nunca había visto, pero bueno, sí me casé al final. Y nos fuimos a estudiar una maestría, pero yo cambié mucho mi enfoque porque dije, no, ya quiero estudiar, lo de cocina creo que ya lo agoté un poco, o sea, ya había ido a muchos cursos, dije quiero explorar la parte de ingeniería y como llevamos una fuerte formación ingenieril, busqué una maestría en ingeniería. Entonces trabajé en la parte de ingeniería química, que realmente no se vinculaba tanto con lo que yo era mi formación, aunque yo creí que sí en un momento dado. Me costó muchísimo trabajo, pues porque estaba trabajando con pura gente que hacía catálisis heterogénea y convenios con el IMP. Yo decía, necesito mi cama de petróleo y o sea, ahí sí fue, pero me dio una formación bien interesante. O sea, yo quería explorar esa parte ingenieril. Entonces, sí, me divorcié un ratito de los alimentos y cuando terminé la maestría, tuve ya que tomar una decisión que ya iba a ser la decisión que me iba a marcar para el resto, ¿no? O así lo veía yo. Dije, bueno, ya exploré el arte culinario, ya exploré la ingeniería, ahora ¿dónde te quieres ubicar? Y me hice como un break y me fui a estudiar para chef. Entonces, me puse la Filipina, me fui a Guadalajara, Jalisco, dejé a mi maridina ya solo haciéndose de comer, horrible, pobre, porque pues, no sabe cocinar. Pero, sí sabe. Pero lo dejé y me fui a estudiar alta cocina y alta repostería. Dije, me tengo que sacar la espina porque, o sea, esto ya va a ser el parteaguas de mi vida. Y entonces ya también en esa época decidí que sí quería dedicarme a hacer ciencia, a hacer investigación, que me apasionaba todo eso, que era muy creativo. Me gustaba, yo creo, la cocina por la parte creativa. Y decidí que si lo iba a hacer en el área de alimentos. Claro. Entonces ahí sí tengo una anécdota media curiosa porque en este plan de familia, de familia de pareja, Brani quería trabajar con alguien en San Luis Potosí, su asesor estaba en San Luis Potosí, y entonces yo también dije, bueno, puedo encontrar algo en San Luis Potosí, que era donde estábamos haciendo la maestría, y vi un papelito en la hemeroteca que decía que se solicitaba un estudiante para estudios de mezcal, de licenciatura, para tesis de licenciatura. Yo vi un nombre y que había un instituto que se llamaba IPICIT. Arranqué el papelito y me fui al IPICIT. Llegué con el asesor y le dije, yo quiero hacer este proyecto. Y me dice, sí, pero tú ya estás con maestría y la plaza que estoy buscando es para un tesis de licenciatura. Y entonces yo le dije, pues no sé cómo le va a hacer porque yo la quiero para doctorado. Y me dijo, no, es para licenciatura. Le dije, no, va a ser para doctorado porque yo voy a hacer mi doctorado en mezcal. Y entonces todavía me contestó, bueno, déjame pensarlo y regresa después. Le dije, ok, o sea, la voy a hacer en mezcal. Entonces me fui y regresé y me dijo, pues no sé cómo le vas a hacer, pero vamos a aventarnos un doctorado. Me dijo, yo no quería ofrecerte el tema de doctorado porque no hay nada, no hay un solo artículo y o te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. Entonces te vas a jugar todo. Me dijo, si te va muy bien, qué padre y pamparras, pero si no logras nada, casi me dijo, no me vengas a reclamar, porque te estoy avisando que es un área que no está explorada, no hay mucho de dónde, o sea, científicamente haces una revisión bibliográfica y no encuentras nada. Bueno, en ese momento no había un solo artículo científico que hablara del mezcal, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me gustan los retos y le voy a entrar, y yo dije hacia mis dos, y nos va a ir bien. Pero lo voy a dejar que esté con la duda, ¿no? No, bueno, ya entré al doctorado, realmente sí me gustó mucho, me apasionó,
pero me costó muchísimo trabajo, porque otra vez volví a cambiar de área. O sea, yo ya venía de matemáticas y de álgebra lineal y de espacios vectoriales, y tan de repente, biología celular, células troncales, replicación celular. Yo dije, oh my God, o sea, ya que me sabía lo otro, otra vez volver a empezar. Claro. Entonces fue un reto, pero yo creo que ese reto y ese deseo realmente por regresar a lo que a mí me gustaba, pero desde el punto de vista científico, sí me llevó a explorar como nuevos caminos. Y pues bueno, por ahí dijeron pionera. Bueno, pionera fue porque las circunstancias me llevaron a que no había nada y yo decidí que lo quería hacer. Claro. Y pues afortunadamente terminó en bien, ¿no? Pero claro, quién sabe. Sí, sí. Yo regresando un poco a ese 2003 que les decía, conocí a mi esposo, pero también conocí a otras personas que me llevaron por ver qué tendría que hacer una vez que terminara la licenciatura y qué hacer, si posgrado, si investigación, si profesionalización en el área de trabajo social. Entonces conocí a Ana Cermeño, a Idea Arellano, que son personas maravillosas académicamente y personalmente, y con ellas tuve la oportunidad de involucrarme en el área de investigación social. No hacían nada de trabajo social, ellas están en el área de comunicación, pero bueno, dije yo, se supone que trabajo social es multidisciplinar, podemos dialogar con disciplinas, en ese tiempo no eran tan afines o no se consideraban tan afines, pero bueno, hay que ver y dar la oportunidad. En el que yo estaba desarrollando la parte de desarrollar esta cosa de amar la profesión de trabajo social, también sentía yo que me hacía falta otra parte de sustento teórico, de sustento más académico, que no estaba logrando obtener en aquel tiempo en la licenciatura. Entonces, bueno, por eso digo que el 2003 fue decisivo. Me pude vincular, tuve la experiencia, de hecho con ellas hice el servicio social, la práctica profesional, mi tesis de licenciatura, que en ese tiempo también en el área no se hacía casi las tesis de licenciatura, porque bueno, con una memoria de práctica, con un proyecto desarrollado en campo, pues bueno, podías obtener el grado, y es parte de lo que ha transitado incluso la propia profesión. Bueno, yo pasé por esa experiencia y dije, bueno, creo que lo mío puede ser por aquí, para luego regresar a darle algo a la profesión, un poco más de sustento y más de formación. Entonces, bueno, también pensando en que siempre te encuentras con este tipo de personas, bueno, yo digo que el 2003 fue un año muy importante en mi vida, ¿no? Entonces, definitivamente, hace 15 años cambió tu vida. Totalmente, sí, totalmente. Y una vez que egresé de la carrera, estuve trabajando un tiempo de becaria en el Centro de Investigaciones Sociales, y bueno, con toda mi historia de vida que les he compartido una parte, en el 2009 decidí entrar a estudiar el doctorado en Ciencias Sociales, y evidentemente eso que me ha marcado y que ha marcado la dinámica de mi familia, que es la migración, dije, bueno, quiero tratar de entender por qué este tipo de poblaciones nos mantenemos con un pie allá y otro pie acá, y por qué no profundizar en eso. Dije, ¿por qué no de abordarlo de manera formal? Entonces, por eso tienes el proyecto, y hasta lo anoté porque te leí ahí, en Familias Jornaleras Migrantes. O sea, ¿de ahí viene la inspiración para ese proyecto? O sea, ¿de ahí te ancla? No, mira, el otro es a nivel internacional. El de jornaleros migrantes es una preocupación más local. Me refiere este proyecto a las familias que se vienen siguiendo los cultivos, familias que vienen de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz, y que se encuentran en condiciones realmente paupérrimas. Entonces, bueno, ese es un proyecto siguiendo con el tono de migración, pero el de doctorado, que fue antes de lo realicé con migración internacional. Entonces ahí fue una oportunidad de retirarme un poco de esa realidad para tratar de entender ese fenómeno. Entonces las redes incluso comunitarias de mi lugar de origen me abrieron las puertas para poder hacer trabajo de campo, es decir, vivir y ver cómo están las familias en California, y bueno, tuve una experiencia muy grata, ¿no?, de estar de manera cotidiana viviendo y conviviendo con estas familias. También. Claro, también como parte de la experiencia que habías tenido ya de niña, ¿no? De estar conviviendo allá y regresando, ¿no? Totalmente, totalmente. Parte como que te enriquece.
Sí, y además, pues bueno, ahí el reto siempre para mí fue, bueno, ahí está la parte emotiva, la parte familiar, pero bueno, ¿dónde está mi lente más de investigadora? Estoy tratando de entender el fenómeno y bueno, eso fue lo que tuve que hacer. Fíjate que sí es algo bien importante, que lo que estés haciendo realmente te apasione y te guste y te haga sentir bien. Entonces, yo creo que nuestro día a día, o la parte de nuestro trabajo, o al menos lo hablo es que te levantes y te levantes con muchas ganas de hacer lo que vas a hacer. Entonces tú dices, sí, me voy, ay, qué padre, ¿y hoy qué voy a hacer? ¿No? ¿Y cuál es mi plan para el día de hoy? ¿Y cómo es un día de Guille? Entonces… regresamos a la pregunta de hace un ratito. Sí, bueno, regresamos un poco a la pregunta. Yo creo que no te la acabé de contestar yo, pero a ver, platícame tú primero. ¿Cómo es el día de Guille? Bueno, debo de decir que profesionalmente tengo dos momentos importantes. Está la parte evidentemente de trabajo de escritorio, en el que hago investigación documental, en el que diseño proyectos de investigación social también. Y bueno, a lo mejor esa puede ser como la parte no tan llamativa de lo que hago en el día a día, pero está la otra parte que es una vez que tienes aprobado el proyecto y que ya tienes localizada la población con la que vas a trabajar, pues es ir y ver, trabajar de manera cotidiana con estas familias. En este caso lo conecto con el proyecto que me decías de jornaleros migrantes. La intención es ir, acercarte a cómo viven ellos, platicar, hacer entrevistas, hacer observación, incluso buscar que estas personas hagan su propia reflexión de cómo lo viven y de cómo son, por qué hacen lo que hacen, porque también es una preocupación muy personal de que hay una transmisión generacional de la pobreza en estas familias. Bueno, eso ya es meterte más en tonos académicos, pero bueno, lo que hago es eso, justamente, y luego una vez que recoges información y te llevas todo lo que la gente te da de tan buena gana, pues bueno, tú tienes el compromiso de regresar, hacer análisis, tratar de entender por qué está sucediendo esto e incluso ya la parte más de trabajo social, pues tratar de que con esa información poder plantear algunas acciones de intervención. Entonces es como un trabajo muy cíclico entre que estás trabajando con la gente de manera directa, diseñas desde tu escritorio y luego regresas a ejecutar cosas. Entonces, bueno, más o menos a grosso modo eso es lo que hago de manera permanente, sin perder de vista pues la docencia, que también es otra parte de mi trabajo que me encanta. El trabajo con los jóvenes, que les agradezco que hayan venido el día de hoy, que también es la otra parte que exige y que creo que es necesaria, ¿no?, de la formación de recurso humano. ¿Y tú? Sí. Cuéntanos. Pues mi día es muy variado. Sí, yo sé. O sea, mi ámbito profesional, sí, definitivamente lo disfruto mucho. Yo trabajo en laboratorio, o sea, yo no voy y vengo. Generalmente estoy en un punto, bueno, sí, porque me encanta el chisme, no, o sea, estar informada. Entonces, si voy y vengo, no, dadas las circunstancias, me tengo a veces que trasladar entre campus, ¿no? Entonces, por eso digo que me encanta el chisme, porque tengo que ir a otro campus a ver qué está ocurriendo allá. Entonces, pero mi trabajo propiamente académico de investigación sí se centra en un lugar confinado, en un laboratorio, que yo realmente en algún momento he de confesar que sí lo imagino como una cocinota, porque es un lugar donde también puedes, a partir de fundamentos y de una ciencia básica bastante sólida, también puedes crear y proponer. Así yo hago una analogía como con la cocina, tú puedes saber qué cosa con qué puede combinar y esperar el resultado. Y realmente es muy creativo, es asombroso. Muchas veces en investigación no sabes qué vas a esperar y es esa emoción de saber así como si va a salir el gel y la banda. O sea, todas esas cosas como que realmente las disfrutas, y disfruto mucho el trabajo manual. O sea, me gusta mucho el trabajo manual, me gusta el trabajo intelectual, pero me gusta mucho el hacer, y creo que eso es parte de la consecuencia de haber aprendido oficios en mi infancia, ¿no? O sea, mi infancia y mi juventud. O sea, todo curso que hubo en el pueblo lo aprendí a hacer. Entonces, desarrollé habilidades manuales en otros aspectos, pero que realmente me vinieron a apoyar para tener la paciencia, la tranquilidad para utilizar equipos instrumentales o análisis y cosas. Entonces, mi día a día es el trabajo en el laboratorio. Estoy casada y tengo hijos, entonces también tengo un día a día bastante complicado, porque te vinculo, o sea, bueno, mezclo en mis días las actividades de docencia, la parte de investigación y la parte de la casa, ¿no? Entonces, claro, ambas son demandantes, pero ambas son preciosas. Entonces, sí, tengo ese ir y venir, que lo hago con mucho gusto, pero sí es un ir y venir todo el día, ¿no? Entonces, es bastante divertido.
Y en la parte de alimentos, en especial, tengo ahorita la oportunidad, y me siento bastante afortunada, de estar trabajando en lo que me gusta más. O sea, todo me gusta, porque sí me gusta trabajar, pero realmente trabajar muy de cerca en formulaciones de alimentos, en caracterización, el por qué saben así, qué puedo modificar, y que tengamos actualmente una infraestructura y un apoyo para hacerlo, realmente me hace sentirme como más feliz. Aunque me levantaba feliz, pero ahora me levanto mucho más feliz para parte de trabajo. Claro. Y la parte con mis alumnos, ¿no? Pues he sido maestra de química muchos años, por circunstancias del destino, y de una materia que yo nunca había abordado, que es química para ingeniería. Pero siempre pensé, bueno, esta parte que nos permite formativa, llevarla tantos años, también que nos permitió esa formación, nos permite estar explorando nuevas cosas. Entonces, he sido maestra titular de química para ingenieros civiles, donde doy la química del concreto, particularmente. Entonces, fue también un reto importantísimo para mí, que aprendí a amarla, y les digo, ya me gusta a mí más, como que casi si hubiera vuelto a escoger la carrera sería ingeniería civil, nada, tampoco, pero realmente le encontré ese matiz, y eso es una combinación, ¿no? Porque mi día puede estar combinado en ir a dar clase de ingeniería del concreto y estar a hablar de los silicatos tricálcicos, y luego llegar a ver por qué el banano se oxidó. Entonces estoy y luego llegar y ver que si hizo la tarea el chiquillo o está viendo la tele. Claro. Entonces es estarte reconfigurando todo el día, pero creo que se puede, y más se puede cuando es algo que te gusta. O sea, te gusta todo. Me gusta ir con los alumnos y ahí darles su regañada, y chicos, pónganse las pilas, que si yo pude aprender concreto, que ustedes no puedan, ¿no? Tuve que ir N veces a Holcim Napasco, me compré 4 libros, le dediqué muchas horas, les digo, pero yo daba cereales y miren, ustedes también pueden, ¿no? Entonces siempre les pongo de ejemplo, que dicen que está bien difícil y que la maestra está medio alucinada. Les digo, no, si yo pude, ustedes pueden. O sea, yo venía de lácteos, chavos, ustedes quieren ser ingenieros civiles, ¿no? Entonces esa fue una parte, y es una parte que actualmente sigo trabajando, porque la parte de docencia, además de apoyar posgrado, y posgrado pues sí son otra serie de tópicos que están más relacionados a mi formación, pero todo, o sea, la universidad te enriquece. O sea, nuestro trabajo nos enriquece. Podemos estar en varias áreas, disfrutar y aportar en todas, ¿no? Sí, lo más interesante. Yo la verdad es de que la actividad que descuido bastante es la hogareña, en el sentido estricto de la palabra, porque sí me gusta estar en casa, pero esa es la parte que siempre como que le dejo para el final. Porque me llevo, la lava de traste siempre se queda para el final y ojos para el fin de semana. Que no vean, corazón que no siente. Exacto. Cierro la puerta y pues no lo veo. Oye, la casa no sale a pasear. No. Así que bueno, esa yo sí, la verdad es de que la descuido bastante, pero a veces como que no logro hacer una separación entre lo que estoy pensando de mi vida académica, el trabajo con los muchachos, los proyectos, como que ese ejercicio reflexivo nunca se acaba, supongo que te pasa, aunque estés con tus actividades con tus hijos. Sí, de hecho creo que en el fondo a veces me cae gordo el celular. Porque no, o sea, yo a veces quiero cortarlo, y el celular, con tantas cosas que puedes hacer ya en un aparatito así de chiquito, como revisar tu correo, contestarle al alumno. Antes decías, ay, joven, pues me fui de mi casa y la computadora se quedó en la escuela. Y citaron para junta, pues yo no me enteré porque no avisaban en horario laboral. Y ahora te pueden avisar a las 9 de la noche que al día siguiente, a las 7 de la mañana, tienes alguna actividad. Entonces, híjole, mano, digo, ay, ¿en qué momento apareció esto? Porque cuesta muchísimo trabajo. O sea, aunque es una herramienta muy poderosa que te permite estar en muchos lugares al mismo tiempo, porque eso realmente puedes estar virtualmente en donde sea, también te esclaviza, ¿no? Y es bastante difícil a veces cortar, poner el off y el on, ¿no? Y caso así, ¿verdad? Ayer olvidé mi celular. 2 horas en un lugar de personas muy honestas, lo dejé cargando. Y me dicen, ¿cómo puede ser posible que en 2 horas no te hayas dado cuenta que no traes el celular? Es que me llegan tantos mensajes que dije, no lo quiero ver. O sea, en mi subconsciente, según yo estaba en la bolsa. Ya cuando dije, bueno, se habrá acabado el mundo, voy a ver qué pasó en el celular. Dios mío, ¿dónde dejé el celular? ¿No? Sí, o sea, claro, llegué y qué chicas más honestas, las felicité y casi las abrazaba de la emoción, porque dije, todo lo tengo en mi celular, Dios mío. Pero realmente es eso, Guille, es bastante difícil. Bueno, para mí es bastante difícil. No, y a mí sí me sorprende que hayan pasado 2 horas, porque yo no puedo estar sin revisar mi celular más de 15 minutos.
Yo no quería revisarlo, por eso pasaron 2 horas. Sí, no, yo no he logrado hacer eso, que también es parte de las bondades que nos ha dado la tecnología, porque yo sí soy pro tecnología. La verdad es de que yo la promuevo en docencia, en el trabajo de investigación, en tu vida cotidiana, y además lo promuevo en el uso de comunicación con migrantes, ahora que lo tocas. Entonces, bueno, la parte de cómo, por ejemplo, la población que yo trabajé, cómo ellos usan el internet precisamente para chimorrear un poco del pueblo, ver qué está pasando. Bueno, ellos se enteran de manera inmediata y en vivo, pueden estar viendo videos, que bueno, es la otra parte que también de mi trabajo que me gusta mucho, de cómo nosotros hemos adaptado o apropiado estos usos sociales a la tecnología y que nos permiten el subconsciente pues acortar la distancia, que también es otra de las cosas muy bonitas que nos da la tecnología, ¿no? Guille, Pilar, pues estamos casi por cerrar ya esta conversación. Tenemos más preguntas del auditorio. Tienen la última oportunidad de preguntarles lo que ustedes quieran a sus profesoras, a sus amigas, a las investigadoras, a las personas. Y bueno, yo les leo 3 preguntas, ustedes las responden. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta directa en el auditorio? Bueno, pues entonces les comparto las 3 que me hicieron llegar en una tarjeta. Dice, a ustedes les tocó la suerte de encontrar el amor por su carrera, pero ¿creen que en la actualidad los jóvenes a los 18 años tienen la madurez para elegir la carrera adecuada? Y dice otra pregunta, ¿en algún punto de su carrera dudaste en seguir estudiando trabajo social? Y por último, pues quieren saber la opinión desde su punto de vista, alguna recomendación para las personas jóvenes que nos acompañan, pues desde su trabajo de las ciencias sociales y las ciencias aplicadas. Yo creo que a los 18 años definitivamente no vamos a poder tomar la decisión que realmente, o sea, la decisión definitiva de nuestra vida. Yo creo que deben de tomar la decisión de estudiar lo que más les guste hacer en ese momento. Y van a tener una fuerte formación académica en un aspecto y ustedes se van a ir reconfigurando. Les va a dar las bases para tomar decisiones a futuro. Si ustedes tal vez no están muy seguros en la licenciatura qué estudiar, no importa, estudien la licenciatura, que crean, o sea, como su corazonada, que crean que es la que los va a guiar y el camino los va a ir llevando. Realmente uno entra con muchas expectativas o con muy pocas expectativas de algo que va a ocurrir y no necesariamente ocurre como uno lo había imaginado. Lo interesante es que sepas tomar todo lo bueno que te vaya ocurriendo. Entonces, bueno, no tengo esto, pero tengo esto otro, y esto otro me lleva a algo y a algo y a algo. Entonces, realmente ahí es donde te enriqueces. O sea, no necesariamente vas a encontrar la decisión precisa, exacta. Y además se vale equivocarse. O sea, no se estresen, se vale equivocarse. Si un año vieron que no es lo que a ustedes les gustó, busquen otra alternativa. Lo que sí debe de guiarlos es que hagan lo que más les guste. O sea, que lo que hagan, lo que estén haciendo todos los días lo disfruten. Si lo logran, no importa que no cumpla la expectativa que creían así de ser el súper talentoso, el ñoño. No, eso no. Que realmente voy en la mañana y me levanto con mucho deseo de hacerlo. Si no ocurre eso, buscan otra alternativa. Y si creen que se equivocaron, el mundo es equivocarse, volver a probar y volver a probar y no pasa nada. Y así es como avanzamos, claro, justamente. Sí, no pasa nada. Sí, de hecho me parece muy buena la reflexión y sí, a los 18 años yo también coincido totalmente que no podemos tomar una decisión porque no tenemos todos los elementos, pero sí vamos a poder adquirir ciertas condiciones, ciertas características, ciertos conocimientos para poder luego guiarnos a otras carreras, incluso a carreras totalmente diferentes, porque bueno, a lo mejor era necesario pasar por ahí para encontrarnos. Entonces, bueno, la idea es de que no tomen decisiones apresuradas y no digan, bueno, es que ya estudié esto y me tengo que quedar solamente en esta área. Hay que abrir, el mundo es bastante inmenso y las áreas son bastante grandes y se puede elegir. Respecto a la pregunta de trabajo social, efectivamente, a lo largo de los 4 años de mi carrera, yo estuve arrepentida muchas veces de haber elegido esa carrera porque, como lo mencioné hace un ratito, no tenía una vocación realmente por trabajo social. La fui aprendiendo y le fui agarrando cariño en el momento, pero, por ejemplo, les cuento, yo inicié pensando que el área de trabajo social en el área de la salud era lo mío.
O sea, yo decía sí, como que el área de la salud, también por mi entorno cercano, decía, bueno, esa va a ser. Decidí la primera parte de mi servicio social ir al IMSS. Entonces me pusieron en un programa que también muy bonito, hacíamos visitas domiciliarias a enfermos crónicos, que bueno, el médico había decidido que se fueran a sus casas y hacíamos visita el médico, la enfermera y yo. Ahí tuvimos la mala experiencia de que por el tiempo y el número de pacientes, como ustedes saben, todo el sector salud está saturado. Bueno, hacíamos visitas muy rápidas y yo muy pronto dije, no voy a aprender nada aquí porque realmente de lo que a mí me toca de trabajo social no lo puedo hacer. Entonces, lo más sencillo hubiera sido, bueno, no hago nada, me hago pato esos meses y nada más cumplo para dar el servicio, pero realmente decía yo, bueno, a lo mejor hay otra área en la que sí pueda aprender otra cosa de trabajo social, que sea algo que me guste y que tenga la vocación. Entonces, bueno, me castigaron, dije, no quiero estar en este escenario, te castigan con horas, ustedes saben, tienes que cubrir más horas, pero me dieron a elegir varias opciones y yo caí al Centro de Estudios de Género, hacer investigación social. Entonces dije, bueno, creo que aquí es lo mío, y ahí fue donde empecé a conocer la investigación y como que tuvieron que pasar como una serie de eventos no tan favorables para caer donde debería de haber caído desde el inicio. Entonces, bueno, también sí, me arrepentí muchas veces, un poco también por la parte de los docentes de aquel tiempo, por la parte en la que estaba transitando la profesión, que siempre parecería que somos técnicas, pero no. Entonces, bueno, todos esos eventos me llevaron a decir, bueno, sí puedo aportar algo a trabajo social, vale la pena apostar por ella porque es una carrera muy humana. O sea, podemos nosotros tener la capacidad de incentivar al menos poquito cambios sociales. Entonces, bueno, ahí es donde yo dije, sí, es que trabajo social sí es lo mío, nada más me faltaba conocer más cosas. Entonces, bueno, afortunadamente terminé la carrera y luego seguí el camino académico. Sí. Muy bien, pues creo que ya es tiempo de cerrar. No sé si quieran agregar algo más, pues alguna reflexión final para agradecer la asistencia de todo su auditorio. Pues finalmente nada más agradecer a los chicos y una pregunta de cierre, Guille, ¿o ya estamos en tiempo? ¿Con qué quieres cerrar? ¿Dónde te ves en corto plazo, Guille? De hecho, bueno, ahí tengo muchas expectativas. Recién empiezo mi trabajo académico formal en la universidad, entonces la expectativa a mediano plazo pues es la consolidación como investigadora. Mi expectativa familiar, pues bueno, seguir con mi cómplice de vida hasta donde se pueda. Y la otra importante es que tengo un proyecto a largo plazo que me ha estado moviendo mucho con estas nuevas estructuras familiares y que lo he traído en la cabeza, no sé por qué, digo, todavía estoy bastante joven, pero sí me ha preocupado el tema de qué voy a hacer cuando sea adulta mayor y quiero tomar como algunas acciones para no dejar que la decisión la tenga que tomar alguien más por mí, sino más bien yo trabajar en un proyecto que me permita hacer como algunos arreglos familiares, de amigos, para poder tener un espacio. Entonces, bueno, yo eso es lo que tengo como expectativas rápidas. Sí. Yo parte de las expectativas que tengo es seguir impulsando esta nueva oportunidad que tenemos de trabajo en el laboratorio y seguir trabajando como investigadora. Realmente es lo que más me ha gustado y yo sí me visualizo todavía muchitos años, bueno, hasta que me jubile, ¿no? Espero ser una viejita chacosa dando lata. No vas a estar de reliquia. No, de reliquia no. Ya de reliquia me iré a ver qué hago a mi casita, pero realmente sí, todavía creo que nos queda un camino interesante a varios años en la universidad. Yo ya para cerrar, invitar a los chicos a que nos conozcan de cerquita en el laboratorio y no nada más se queden con una plática, sino que vayan a vivir ese día a día, un día en el laboratorio con nosotros, ver lo que hacemos, qué hacen nuestros grupos de trabajo y tal vez a más de uno le interese y es bienvenido. Sí. Pues muchísimas gracias por esta polifonía, gracias a Pilar Escalante, gracias a Guillermina Chávez, un aplauso. Gracias. Y pues por supuesto muchísimas gracias a ustedes por haber asistido. También queremos agradecer que nos hayan acompañado en esta emisión,
pues el maestro Fernando Macedo, titular de la Coordinación de Extensión, el doctor Aranda, titular de la Coordinación de Ciencias, la directora del Museo Fernando del Paso, Ada Carmina Benavides, por supuesto, pues a la artífice de esta historia, a Gilda Callejas, directora de difusión, que con el apoyo del equipo de televisión de Jorge Martínez y todos estos compañeros que ven aquí, y por supuesto la radio universitaria, fue posible esta conversación. Un aplauso para ustedes, muchísimas gracias y hasta el próximo Contrapunto. Antes también quiero decirles que Café San Jerónimo les regaló una bolsa de café a nuestras invitadas y bueno, patrocinó este evento. Muchísimas gracias.